Hola, nosotras somos alumnas de psicología y vamos a enseñarles un pequeño tutorial sobre cómo hacer una entrevista clínica. Muy fácil y sencillo. Sigan nuestros pasos. Bueno, para empezar, la definición de una entrevista clínica en psicología de investigación en el enfoque de análisis de conductas, sentimientos adecuados o reprimidos. Entonces es todo esto de cómo funciona la personalidad de cada persona y sus como en qué cosas podemos ayudarle. Entonces, básicamente es poder diagnosticarlo, darle una asesoría, alguna terapia, pues para que todo esto que tiene mejore en el paciente. Bueno, las características de la entrevista. La entrevista clínica se caracteriza en general por la sinceridad y cooperación que brinda el paciente, pues solicita ayuda a la entrevista, brinda datos de carácter objetivo, fechas, distintas escuelas, escolaridad alcanzada, números de hijos y datos de carácter subjetivo, opiniones, actitudes, valoraciones, etcétera. Bueno, esto quiere decir la, que se caracteriza por la información que el entrevistador nos da para así poder trabajar a base de ello. Y la entrevista va a tener un fin más exitoso dependiendo de qué es lo que nos vaya diciendo el entrevistador, si el entrevistado. Si el entrevistado solamente nos dice las cosas por encima, pues el problema o la situación se va a resolver solo por encima, no como se esperaría que fuera el problema, ¿no? Como de raíz. La entrevista está muy ligada a la observación externa, por lo que sustituye algunas limitaciones. También otra de las características es que es muy importante la comunicación verbal y no verbal, ya que es una herramienta básica. El objetivo de la entrevista clínica. La entrevista clínica tiene como principales objetivos conocer las pautas y formas de vivir del sujeto, destacar características valiosas y patológicas del sujeto. Siempre tiene una utilidad para el entrevistado, lo que contribuye a la sinceridad, tomar en cuenta el beneficio que se va logrando o no. Esto, bueno, el objetivo de la entrevista también es adquirir la información para así poder dar una mejor ayuda y además de eso, es importante mencionar que se da una situación asimétrica y la entrevista suele tener un proceso bidireccional. Según los objetivos que se persiguen con la entrevista. Bueno, se divide en entrevista diagnóstica, tiene como objetivo obtener información, puede ser con fin asistencial, investigativo, etcétera. Entrevista de orientación. Tiene como objetivo suministrar información. Tiene varias etapas. Dar información sobre aspectos determinados, atender dudas y preguntas. Ver la reacción del sujeto ante la información. Entrevista terapéutica. Modificar conductas, actitudes, valoraciones, etc. Y además de esto, también según el objetivo que se vaya dando en la entrevista, es cómo vas formulándola, si es estructurada, no estructurada o semiestructurada. Bueno, las etapas de la entrevista clínica es fácil y sencillo, muchachos. El primer contacto con la persona puede ser por llamada telefónica. ¿Y qué onda? Le marcas y todo para preguntarle su nombre, los datos básicos y pues para que tengas ya un poco de información sobre el paciente al que vas a entrevistar. Luego, el segundo paso, bueno, etapa, es la apertura de la entrevista y obtención de datos. Ahí ya es cuando se ven por primera vez y luego, pues tú también te presentas, entrevistas, tienen que llegar a muchos acuerdos desde el tiempo, duración, los precios, cuáles son sus
problemas que tienen en el momento, etcétera. Y pues eso nos lleva al tercer paso, consulta. Y pues esto normalmente la primera entrevista dura como una hora 15 minutos más o menos, ya para después hacer el cierre y pues para programar otras sesiones futuras. Y bueno, la importancia de la entrevista inicial es para comprender las motivaciones psicológicas de la conducta del paciente y reconocer conductas medibles y observables para pues tener información sobre la problemática de la persona, el cómo intervenir y cuándo hacerlo. Porque, o sea, desde la primera sesión siento que es importante el observar las conductas de la persona, ver, pues no sé si viene de que ansioso o con pena, no te quiere compartir cosas o de verdad llora. Entonces es importante desde un principio observar todas estas pequeñas conductas, movimientos, cómo llega vestido, la forma de hablar. Entonces todo eso es súper importante, así que tienen que tener buen ojo. Bueno, mi compañera Shani ya les explicó un poquito como estas etapas. Como en todo, siempre hay fase inicial, intermedia y final, a grandes rasgos. En la fase inicial de una entrevista clínica, empieza con la presentación del profesional y o alumno que va a realizar la entrevista clínica, confirmar la identidad del entrevistado, preguntarle por sus preocupaciones en ese momento, indagar un poquito más sobre el motivo de consulta, informarle sobre la duración de la entrevista, remarcar confidencialidad de la información revelada, en caso de que se vaya a grabar o cualquier cosa, pues asegurarnos de tener esta confidencialidad. Aclarar la finalidad de la entrevista, un encuadre, interpretación de las señales verbales y de las no verbales. También pues dejar en claro los objetivos que se quieren lograr con esta entrevista. Luego pasamos a la fase intermedia, donde recoger primero la información de lo general a lo específico. Ya pasamos de los rasgos generales a irnos centrando poco a poco en este problema. Anotar los datos recogidos brevemente de forma inteligible, apuntando cifras, fechas, algunos datos de interés, pero sin pretender transcribir toda la información verbal revelada por el cliente en este momento. Esto también es porque al estar escribiendo, pues si transcribiéramos todo, no le estaríamos poniendo atención o la persona no sentiría que le estamos poniendo como atención porque se pierde este contacto físico y todo. Atender a las reglas básicas de las habilidades de comunicación efectiva, tanto a nivel verbal como no verbal. Ser flexible en cuanto al orden de la presentación de las preguntas. Y ya por último, la fase final está comunicar la finalidad próxima de la misma, agradecer la colaboración y atención prestada, pues, preguntar si desea comunicar algo más, si hay alguna duda o si quiere hacer otra aportación, presentar un resumen de los contenidos tratados. También la persona como tal puede hacer este resumen, esta retroalimentación. Aportar prescripciones, es decir, tareas a realizar por parte del paciente, cliente en casa o bien hasta el próximo encuentro durante la hospitalización. Sería, por ejemplo, una serie de cuidados o recomendaciones a seguir y despedirse atendiendo a los rituales sociales habituales de cualquier despedida. Y también entraría el programar la próxima sesión. Cuando estamos haciendo estas entrevistas, especialmente cuando estamos hablando de una entrevista clínica, podemos encontrar ciertas áreas de interés clínico, como pautas que podrían darnos más información. Pueden ser por dificultades del pensamiento. Las dificultades del pensamiento normalmente representan problemas cognitivos, o como lo menciona el DSM-5, trastornos neurocognitivos. Presentan oscilaciones afectivas, o sea, pueden cambiar de estados de ánimo de manera muy rápida. Delirios, creencias de cosas que realmente no están pasando, o alucinaciones, que son ver cosas que no están ahí. Otro área de interés clínico podría ser si existe un abuso o uso de sustancias, unas pautas o pistas que nos pueden dar en este tipo de situaciones es si la persona consume alcohol más de 1 o 2 veces al día, si ha tenido detenciones o problemas legales,
o si este tipo de abuso puede tener como un impacto en sus finanzas. La psicosis también puede presentarse dentro de este tipo de entrevistas, que pueden presentar juicios perturbados, discursos alterados o incoherentes, que es su manera de hablar, normalmente no tiene relación o hilo lógico entre las ideas, y también pueden presentar retraimientos sociales. La cuarta podrían ser perturbaciones del estado de ánimo, que pueden ser como depresiones o manías. En estas se presentan alteraciones al apetito, pueden presentar también oscilaciones de estados de ánimo e inclusive puede llegar a ideas suicidas. Otras áreas de interés pueden ser la ansiedad excesiva, conductas evitativas o de activación. Esas pueden presentarse o pueden dar pistas con la presencia de ansiedad, dolores de pecho o conductas impulsivas. También existen las quejas físicas, que es, por ejemplo, alteraciones del apetito, convulsiones o dolores de cabeza persistentes, o problemas sociales y de personalidad, que parecido a los cambios de estado de ánimo, presentan ansiedad, pueden presentar conductas raras o extravagantes, y normalmente se presenta un abuso de drogas o de alcohol. Ahora bien, vamos con el historial médico, que es un punto muy importante al momento de estructurar nuestras preguntas al paciente. Aunque uno no sea médico, tiene que indagar en el historial médico del paciente por dos principales razones. Y una de ellas es determinar qué tanto apego tiene el paciente con sus anteriores tratamientos que le ha dado el médico, que también se le conoce como adherencia terapéutica. Y el otro punto es de que al momento de revisar este historial médico, nosotros podemos darnos una idea de más o menos cómo llevar la sesión, cómo va a ser el tratamiento y posteriormente su revisión o escaneo de cómo va el paciente. Algunas preguntas que podrías hacer al inicio, por así decirlo, serían de si ha tenido una cirugía recientemente, ha estado hospitalizado, ha hecho alguna transfusión de sangre o ha recibido una, o en dado caso de si ha ido inclusive últimamente a hacerse chequeos médicos, qué tan constante es en ello. Dentro de los ámbitos que debemos de checar en este historial médico son los tratamientos. Si se puede saber, uno debe de preguntar por el tipo de medicamento que es, qué dosis está tomando, con qué frecuencia está adquiriendo este medicamento y si es posible, si haya consumido medicamentos para las hormonas, para problemas creo que también de la tiroides y cualquier tipo de medicamento hay que preguntar. Los efectos secundarios son principalmente por medicamentos ya sea para antidepresivos, para medicamentos antisiolíticos de litio y antipsicóticos. En los efectos secundarios extrapiramidales nos referimos más bien a aquellos medicamentos que son causados por medicamentos antipsicóticos. Entre ellos están los síntomas de la distonía aguda, la acaticia, la pseudoparkinsonismo y la distonia tardía. Al final, lo que tenemos que preguntar es una revisión de sistemas, que en esto más bien lo que se trata es de que el paciente diga los síntomas que ha presentado recientemente, principalmente para que genere un recuerdo activo y esté consciente de lo que está sintiendo. Y listo. Hablando del rapport, el rapport es sumamente importante en cualquier tipo de entrevista. Este nos permite generar un buen vínculo, por así decirlo, con la persona, y pues esto nos ayuda a lo largo de la entrevista. El rapport, iniciar la entrevista con un apretón de manos, una frase amable, una clara explicación de la finalidad perseguida con la entrevista, ayuda a reducir notablemente la tensión provocada por la situación de la entrevista. Está basado en la confianza, el respeto y la aceptación mutua. Tiene que ver con que la persona se sienta en confianza con nosotros, para poder así indagar más, que nos diga más cosas sobre lo que queremos, porque si no se da un buen rapport, pues la persona se va a cerrar y no va a querer comentarnos más cosas.
Aragón dice que el rapport se facilita con algunas actitudes del entrevistador. Entre ellas menciona mantener un contacto visual apropiado, una postura relajada, natural y centrada en el entrevistado, un lenguaje espontáneo, amistoso y con un tono cálido y expresivo, aceptación incondicional y empática. Este lenguaje pues también dependerá de si es con niños, si es con adultos. Entonces, todo esto a lo mejor no parece de gran importancia, pero sí llega a tener una gran repercusión en el momento del desarrollo de la entrevista, en la parte intermedia. El ambiente ideal, sala silenciosa, iluminación confortable, no excesiva, eliminación de fuentes de distracción interna o externa, sonidos, el teléfono. También a veces se recomienda que no se tenga tantas como, no sé si colores, decirlo por así, que lleguen a distraer a la persona. El espacio personal también tiene que ser algo importante aquí. El espacio personal debe de ser entre metro a 3,5 metros, con una mayor cercanía, denota familiaridad y puede generar rechazo. El contacto físico puede ser valorado como positivo o negativo según el contexto. Por ejemplo, que la persona está llorando y pues nada más apoyas la mano en la espalda, pero también pues hay que saber medir y tener límites, porque si no también se pierde esta relación asimétrica que tiene que estar entre entrevistador y entrevistado. Bueno, yo les voy a hablar un poquito para un buen desempeño en tu entrevista inicial o en cualquiera de las entrevistas que hagas. Bueno, para empezar, saber que todas las personas son diferentes. Entonces, puede haber personas que haya conductas de tu parte que se les hagan molesto y otras que no. Entonces, siempre hay que tener esta posición neutral como psicólogos. Y algo muy importante es, bueno, que estudien psicología, ¿no? Porque tienen que saber sobre el código ético del psicólogo, lo cual ahí vienen todos los puntos que debe desempeñar el psicólogo. Es algo como de ley. Y algo muy importante, por ejemplo, es la confidencialidad, el respeto, obviamente, que la persona bueno, el psicólogo en este caso, debes de estar seguro, debes de sentarte, no te sientes así como súper rígido, o sea, estate un poco calmado, pero tampoco tan acercado del paciente, porque pues si no se va a asustar. Tienes que tener una voz segura, serena, tampoco subir mucho el tono o hablar así súper bajito porque no te van a escuchar. Como había dicho mi compañera, tienes que establecer esto del rapport, que es esta empatía que es desde un inicio, y esta confianza más que nada. Porque el chiste de ir con un psicólogo es que te abra, o sea, la persona se abra plenamente, entonces tú tienes que pues estar así como muy sueltito, relajado, para que la persona no diga, no manches, es una autoridad y qué miedo hablar con ella. O sea, está esto de la relación asimétrica, pero pues también debes de mostrar como esta confianza en ti mismo, en tus conocimientos, y pues eso reflejárselo al paciente para que esté de acuerdo contigo. También mantener contacto visual, tampoco lo vas a ver así súper intenso, pero de vez en cuando lo ves, pero también es importante hacer las notas. Tampoco es como que vas a estar anotando todo, y es mejor hacerlo como con pluma y libreta en vez de computadora. Pero bueno, eso ya es decisión de cada quien, ¿no? También algo importante de las entrevistas clínicas es recabar lo relevante del familiograma. El familiograma es la familia como nuclear, por así decirlo, con la que vive la persona. Entonces tienes que recabar los datos de su papá, de sus papás, de sus hermanos, de los cercanos para él o de los que viven con él. Entonces, con eso vas a poder ver cómo están sus relaciones, cómo es él como persona, si tiene algún problema o algunos diagnósticos psicopatológicos en su familia, y etcétera. Y pues también evitar hacer preguntas que induzcan respuestas o preguntas que sean totalmente cerradas, porque muchas veces las personas te van a contestar como sí, no, entonces no vas a poder sacar más información de la que tú quisieras. En las consideraciones a la hora de formular preguntas, como bien dice Shania, implica esto de no hacerlas excesivamente cerradas para que la persona
pues nos dé más información. También está el evitar frases o oraciones muy largas, se debe conseguir que sean claras y precisas, porque si no se llega como a confundir la persona y al final no nos va a contestar nada. Evitar preguntas con doble intención que contengan dos ideas o conceptos distintos puede causar conflicto de opinión en la persona, ya que puede ser que solo esté de acuerdo con una parte. Además, como creo que en esto se toma más en cuenta a los niños, que los llega a revolver mucho si les haces como dos preguntas a la vez, no saben después a cuál contestar. Adaptar las preguntas a las capacidades del entrevistador. También está evitar términos técnicos, si hay palabras sencillas, evitarles como que se puedan usar, evitar este tipo de tecnicismo desde el psicólogo, porque pues tampoco va a entender y no va a dar una buena respuesta. Formular preguntas de forma afirmativa y no negativa, evitar preguntas que induzcan respuestas, como bien decía Shania, o preguntas también que ya hayan sido respondidas, porque esto le va a dar al paciente o al cliente la idea de que no le estamos poniendo atención. Bueno, costo y tiempo en la entrevista, como mencionaba al principio, es importante que en tu primera entrevista con la persona se exponga abiertamente, pues, que se llegue a un acuerdo, ¿no? De cuánto va a costar y de las horas. Normalmente la duración es entre 40 minutos a una hora, o sea, después de la entrevista inicial, las que ya van posteriormente. Y pues el costo, sí hacerle saber que no es tan barato ir con un psicólogo porque pues es algo que se necesita, es como ir con un doctor o lo que sea, son cosas que tal vez sesiones que salen caras, pero pues son necesarias. Entonces, intentar llegar como a este acuerdo y hacerle entender que pues que ese es el precio y pues espero que se estén de acuerdo, vaya. Y bueno, los requisitos para un psicólogo clínico, obviamente que esté interesado en la práctica clínica a nivel conceptual y pues que esté interesado en todo esto ampliamente de todas las cosas que pueden surgir, como bien mencionaba nuestra compañera Sara, de que hay muchas actitudes como que haya psicosis o depresiones o muchas cosas que tienes que ser, o sea, tienen que tener buen ojo el psicólogo clínico para poder observarlo y poder tratarlo y pues todo esto de después ver si hay tratamiento para la persona. Pues obviamente que el psicólogo no tenga ningún tipo de malestar físico o emocional porque a veces eso interfiere mucho con las sesiones que se realizan. Entonces, primero tú como psicólogo debes de estar bien y decir, ok, tal vez, no sé, acabo de terminar con mi novia o novio, o pareja, y si estás tratando a una persona que está pasando por lo mismo, a ti te va a afectar mucho, entonces no vas a saber cómo tratar a la persona. Entonces es por eso que tú estés relajado, pongan, para que todo salga muy bien. Evitar los juicios de valor. Aquí tu ética, tu moral, ¡pum!, se va. Tienes que ser súper neutro. No sé, si llega un paciente que, no sé, que es de Arabia o algo así, pues no lo vas a juzgar solo por su religión o por su sexo, o por su orientación. No sé, debes de eliminar todos esos prejuicios porque las personas te pueden sorprender. Y pues un análisis psicológico. Y bueno, factores de riesgo, algo que puede pasar y que se debe de aclarar desde un principio con el entrevistado es que los procesos de la entrevista clínica psicológica son de larga duración, porque si no se refleja algo que se llama método catártico, que eso significa que desde las primeras sesiones el paciente dice, ay, ya vine, todo bien, ya me siento bien, estoy feliz, entonces la persona ya no va a ir si no le explicas que es un proceso de larga duración y que los problemas no se arreglan. Estas pautas y todo este tiempo para, pues, para ver, para investigar personas, etcétera. Y pues relacionados con el entrevistador, es que no tengamos como las habilidades necesarias o no tengamos esta práctica, pues, de poder captar la mayor información posible o que no se descarten las cosas irrelevantes del discurso. A veces la persona puede llegar a hablar todo, en vez de centrarnos en lo que es lo más importante.
y pues a veces tampoco formulamos las preguntas pertinentes. Entonces nos podemos ir a otro tema que no tiene sentido, que no tiene nada que ver con lo que es lo central o lo primordial, y pues estamos preguntando otras cosas que no nos van a llevar obviamente a las respuestas que queremos. Entonces es de verdad tener mucho cuidado. Tal vez sí, nos podemos poner muy nerviosos al hacer entrevistas, pero solo es relajarse, tener la persona que está enfrente de ti e intentar dar lo mejor que tú puedes para que él también después se pueda sentir mejor. Y eso fue todo, señores. Aquí tenemos nuestras fuentes de información por si alguno de ustedes quiere investigar más. La mayoría de estos libros están en internet, pero si no, deberían estar en su biblioteca más cercana. Muchas gracias por Gracias. venir a este video y espero sea de ayuda. Gracias. Bye, chicos. Suerte.